El Gran Tesoro, una historia del pirata Matías Pata de Palo. Narrador Fernando García. Matías Isabel Cervantes. El pirata Matías estaba con sus mejores amigos en Isla Alegría, el lugar perfecto. Ahí solo comían dulces, veían películas y jugaban videojuegos. Todo era paz y tranquilidad. En una palmera estaba colgado el mapa del tesoro más grande que un pirata pudiera desear. Estaba ahí como una advertencia: jamás salgas de Isla Alegría. Se corrían rumores de que los piratas que iban por el tesoro se perdían en los peligrosos mares. Con los años terminaron diciendo: ¿y para qué quiero el más grande tesoro? Como al pirata Matías le gustaban las aventuras, fue a Palmera, descolgó el mapa y les dijo a sus amigos: yo voy a ir en busca del gran tesoro. Sus amigos soltaron fuertes carcajadas. El pirata Matías no podía creer que sus amigos se rieran de él. Las burlas le provocaron mucho miedo. ¿Y si me pierdo en el mar? ¿Y si mi embarcación choca contra los arrecifes? ¿Y si un monstruo marino me come? ¿Y si una tormenta destruye mi nave? ¿Y si la tripulación se amotina? Cuando estaba a punto de colgar el mapa y olvidar para siempre el gran tesoro, pensó: yo soy un pirata, y mi naturaleza es navegar por todos los mares, ya estén en calma o furiosos como monstruos. Yo disfruto de la aventura y mi recompensa son los tesoros. Observó con detenimiento el mapa. Tenía que ir a otros lugares para recoger los objetos y las pistas que lo llevarían a la bahía de la Calavera, donde estaba enterrado el gran tesoro. Tenía miedo. Lo sabía porque hasta su pata de palo le empezó a doler. ¿Y si no lo logro, voy a quedar como un tonto? Escuchó una voz dentro de su cabeza que le decía: tú puedes, eres el mejor pirata de Isla Alegría. Además, tengo el barco perfecto y los hombres más valientes. A la mañana siguiente, la tripulación se presentó puntual. Levantaron las velas y emprendieron la aventura. Su primer destino: la Montaña Negra. Así se conocía a la isla porque era un lugar extraño. No vivía ningún animal ni crecía una sola planta. Todo estaba completamente seco y negro. Ahí encontraría un catalejos construido con cristales mágicos que le permitirían ver en medio del mar su segundo destino, la Isla Fantasma. Navegaron por varios días sin ninguna dificultad. Al atardecer del quinto día, un hombre gritó: ¡Montaña Negra a la vista! El pirata Matías sintió cómo el miedo recorría todo su cuerpo y lo asaltó la duda. Si no logro lo que me propongo, todos se van a burlar de mí. Ya no podré vivir en Isla Alegría. Pero de nuevo, escuchó la voz en su interior que decía: tú eres el pirata más valiente, vas a tener el catalejos en tus manos. Anclaron el barco. El pirata Matías se fue solo en un pequeño bote. Nadie quiso acompañarlo porque estaban paralizados de terror. Por supuesto, él tampoco dejaba de tener miedo, pero lo impulsaba la voz dentro de su cabeza: el catalejos es tuyo, el catalejos es tuyo. Llegó a la orilla. Empezaba a oscurecer. Tomó la antorcha y caminó sin saber a dónde ir. Para su sorpresa, no muy lejos de la orilla, encontró una choza destruida por el paso del tiempo. Se veía claro que estaba abandonada. Aún así, gritó: ¡Hola! ¡Hola! Se paró frente a lo que parecía la puerta. En cuanto la tocó, esta cayó al piso provocando un ruido muy fuerte y deshaciéndose en 1000 pedazos. Levantó tanto polvo que el pirata tosió y tosió hasta que el polvo volvió al piso, de donde había saltado. En una mesa logró ver los restos de un esqueleto. El miedo se hizo más intenso. Ya se había lanzado a la aventura. No había marcha atrás. Se acercó al esqueleto. Eran los huesos de un pirata. Sobre la polvorienta y desvencijada mesa estaba un objeto envuelto en tela raída. Dejó la antorcha. Tomó el objeto y con mucho cuidado retiró la tela.
vio por primera vez el catalejos que brillaba en medio de la oscuridad. Estaba muy contento. En la tela estaba escrito: para el pirata más valiente de los mares. Debajo de la inscripción estaban las coordenadas de la isla fantasma, su próximo destino. Sintió mucha seguridad al saber que con el mapa y el catalejos podía ver la isla. Esa misma noche los marinos ocuparon su puesto, levantaron las anclas y zarparon inmediatamente. Mientras navegaban, el pirata Matías estudió las coordenadas para calcular el recorrido que debían hacer. Solo un punto le preocupaba. El ojo del dragón. Las antiguas tradiciones piratas decían que en medio del Mar Negro habían matado al dragón más peligroso de la faz de la tierra. La leyenda cuenta que los piratas hicieron un pacto entre ellos para enfrentar al temible dragón. Lo atacaron con rocas de fuego. El dragón no resistió y cayó con tanta fuerza al mar que provocó un gran remolino, y desde entonces arrastra hacia el fondo todo lo que se acerca. Siguieron adelante porque tenía confianza que todo iba a salir bien. Cuando se estaban aproximando al remolino, el ojo del dragón, el pirata Matías advirtió a sus hombres a qué se enfrentaban. Ellos confiaron en su capitán y estaban dispuestos a hacer lo necesario. Aún no terminaba de hablar cuando el viento empezó a soplar más fuerte. El agua del mar cayó sobre el barco. Las velas se movían hacia todos lados y el timón giró sin control alguno. El pirata Matías sabía que el ojo del dragón lo jalaba hacia el fondo del mar. No se iba a dejar vencer. Al contrario, lucharía con todas sus fuerzas. Ordenó a sus hombres ocupar sus puestos. Él tomó el timón con fuerza y empezó el gran desafío. Sintió la fuerza del mar y la furia del ojo del dragón. El barco crujió de proa a popa. Empezó a dar indicaciones. ¡Tensen las velas! ¡Girar a estribor! Los piratas mostraron la maestría de su oficio. Nunca estuvo en la mente del pirata perder la batalla. Después de pasar el ojo del dragón, un grito de júbilo se escuchó en el barco mientras contemplaban el horizonte tranquilo del mar. El pirata Matías fue por el catalejos. Enfocó hacia el frente y, como por arte de magia, logró ver la isla fantasma. Cuando bajó el catalejos, la isla desapareció. Colocó de nuevo el catalejos en su ojo y de nuevo vio la isla. Los cristales con que estaba hecho el catalejos son mágicos. Cuando el barco estuvo a muy poca distancia, la isla se materializó y todos pudieron ver la maravilla de vegetación, pájaros multicolores y demás animales exóticos. Zebrafantes, pericartijas, tortutigres, cangurafas. En la tela que cubría el catalejos también indicaba el lugar en donde encontraría el siguiente objeto. Las piedras magnéticas. Se cuenta que son únicas en la tierra y tienen un gran poder. Los dioses se las entregaron a los primeros navegantes con la finalidad de orientarse dentro y fuera del mar. Son dos. Cuando están muy alejadas parecen piedras comunes y corrientes, pero cuando están cerca adquieren un color rojo y cuando están una próxima de la otra se vuelven blancas, como el hierro cuando se calienta tanto que se pone al rojo blanco. Pero las piedras no queman, solo adquieren un color blanco intenso. Sin ninguna dificultad, el pirata Matías encontró el cofre. Lo abrió. Allí estaba una de las piedras magnéticas. La otra estaba con el gran tesoro. Regresó con la tripulación. Todos se sentían contentos porque, a pesar de las dificultades, ya habían obtenido todos los objetos para llegar a la bahía de la Calavera, donde está escondido el gran tesoro. El pirata Matías sacó el mapa que colgaba de la palmera en Isla Alegría. El regreso lo harían por otra ruta. No tenían que pasar por el ojo del dragón. Le llamó la atención las pequeñas letras que estaban escritas en el antiguo lenguaje pirata, un lenguaje arcaico que ya muchos habían olvidado. Pero él lo conocía perfectamente. La frase decía: los peligros del mar no se comparan con los peligros internos. Sabía leerlo, pero no entendió a qué se refería, por lo que inmediatamente olvidó la frase. A pesar de que no había peligro en el mar,
la tripulación se empezó a quedar sin comida. Tuvieron que racionar los alimentos y el agua. Los marinos estaban furiosos y empezaron a tener pequeños pleitos. Conforme pasaban los días, la tensión creció y la tripulación se dividió. El pirata Matías no podía controlar las rencillas que había entre los marinos. Él también estaba de un humor terrible. Se enojaba por cualquier cosa. Les estaba afectando el sol y la falta de alimentos. Lo peor empezó cuando otros piratas peleaban por el gran tesoro. Todos querían ser ricos, tener mucho oro y con ello poder. Afloraron sentimientos de codicia, envidia, soberbia. La gota que derramó el vaso fue cuando lanzaron por la borda a un miembro de la tripulación, solo por decir que él iba a ser el primero en llegar al tesoro. El pirata Matías recordó la oración del mapa. Los peligros del mar no se comparan con los peligros internos. Porque el hombre puede llegar a ser más furioso que el mar y provocar grandes desastres. Rescaten al hombre que arrojaron al mar. A partir de este momento, cada uno narrará una aventura y cómo salieron victoriosos. Mis compañeros habían luchado contra un tiburón gigante que los amenazaba. Otros platicaron cómo lograron llegar a su casa sin instrumentos de navegación, solo observando las estrellas. Uno platicó de la ocasión que naufragó y cómo logró obtener comida durante muchos días que estuvo solo en el mar. Al escuchar las historias, nos dimos cuenta que todos tenemos algo valioso que aportar a los demás y que solo unidos podemos conseguir lo que nos proponemos. Gracias al pirata Matías, la tripulación se unió y se ayudaban en las tareas cotidianas. Compartían los alimentos que cada vez eran más escasos. Pero se dieron cuenta que para ser felices, solo tenían que hacer lo que más les gustaba. Y para ellos era navegar en el mar. Así transcurrieron varios días y ya no hubo más problemas en el barco. Una mañana, antes de que saliera el sol, un marino gritó: ¡Vaya de la calavera a la vista! Todos estaban orgullosos porque al fin habían llegado a su destino. Buscarían el tesoro y regresarían a casa. Sabían que se contarían sus hazañas. El pirata Matías tenía dudas. Sabía del poder de las piedras magnéticas, pero jamás las había visto juntas. Fue al cofre. Lo acompañaban varios hombres. Sacó la piedra y la sostuvo en la palma de su mano. Parecía una piedra común y corriente. Dejaron el camarote y fueron a la cubierta. Nada. La piedra seguía igual, sin mostrar ningún cambio de color. Se desanimaron. Habían arriesgado su vida para nada. El pirata Matías empezó a sentir coraje, porque todos le iban a decir que era un tonto por ir en busca del gran tesoro. Las burlas jamás se terminarían. Iba a ser recordado como el peor pirata de la tierra y lo más probable, ya no podría vivir en Isla Alegría. Ya no iba a tener el valor de estar con sus amigos. Los había decepcionado. No existía el gran tesoro. Todo era mentira, por eso nadie salía de Isla Alegría. Apretó la piedra y tomó fuerzas para lanzarla al fondo del mar. Mientras lo hacía, se dijo: Ya no voy a hacer caso a la voz interior que me habla. ¡Ya no! Escuchó que los marinos gritaban algo, pero no lograba entender, hasta que uno de ellos le detuvo el brazo justo antes de lanzar la piedra, y el pirata Matías vio cómo ésta iba adquiriendo un color rojizo. Se sintió emocionado, todo era verdad. En el barco se hizo una gran fiesta, había terminado la gran aventura. Con el barco lleno de riquezas llegó a Isla Alegría. Nadie lo podía creer, él lo había logrado. A pesar de que llevaba oro, rubíes, esmeraldas y demás piedras preciosas, entendió que la mayor riqueza que consiguió fue la de confiar en él y la de seguir su sueño. Por más absurdo que parezca, ahora sabe que su mayor riqueza no son las piedras preciosas, sino navegar en el mar en busca de más aventuras. Porque Matías Pata de Palo es el pirata más valiente de Isla Alegría.